¿Qué harías si un simple plato de sopa cambiara tu vida para siempre y revelara que la persona más despreciada del pueblo guardaba el secreto más valioso de las montañas de Zacatecas? ¿Desde qué lugar nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios. El polvo de las minas se había convertido en parte de mi piel después de tantos años buscando plata en las montañas de Zacatecas. Era octubre de 1876 y yo, Joaquín Mendoza, llevaba 3 días sin encontrar nada más que rocas vacías y promesas rotas. Mi estómago rugía como un lobo hambriento mientras descendía hacia San José del Oro al atardecer. Las calles empedradas del pueblo estaban casi desiertas. Los mineros con suerte estaban en la cantina gastando sus hallazgos en mezcal y mujeres. Los desafortunados como yo simplemente desaparecían en las sombras, esperando que el próximo día trajera mejor fortuna. Caminaba arrastrando los pies, mis botas gastadas resonando contra las piedras, cuando el aroma me golpeó como un puñetazo en el pecho. Sopa. Sopa de verdad, con frijoles y chile, flotando desde una pequeña casa de adobe al final de la calle. Mi boca se llenó de saliva instantáneamente. Me detuve frente a la puerta entreabierta, luchando contra mi orgullo. Un hombre no pide limosna. Me había enseñado mi padre antes de que las minas se lo tragaran cuando yo tenía 15 años. Pero el hambre tiene una forma de doblar hasta los principios más firmes. Disculpe, llamé suavemente, quitándome el sombrero polvoriento. Una mujer apareció en el umbral y algo en mi pecho se apretó. No era su belleza lo que me detuvo, aunque era hermosa a pesar del luto que vestía. Era la tristeza en sus ojos oscuros, una tristeza que reconocí porque la veía cada mañana en el pedazo de espejo roto que usaba para afeitarme. ¿Sí? Su voz era suave, cautelosa. Perdone la molestia, señora. Huele muy bien su comida y yo... Las palabras se atoraron en mi garganta. Llevo días sin comer bien. Puedo trabajar por un plato, lo que necesite. Me estudió por un momento largo, sus ojos recorriendo mi figura demacrada, mis ropas raídas, la honestidad desesperada en mi rostro. Entre, dijo finalmente haciéndose a un lado. La casa era humilde pero limpia. 2 niños pequeños me miraban desde detrás de sus faldas negras. Una niña de unos 7 años, con trenzas oscuras, y un niño más pequeño que se chupaba el pulgar. «Siéntese», indicó hacia la mesa de madera tosca. «Rosita, trae un plato para el señor». «No es necesario tanto, señora». «Esperanza», me interrumpió. «Esperanza Herrera, y sí es necesario. Nadie sale de mi casa con hambre». Mientras la pequeña Rosita colocaba un plato humeante frente a mí, noté las miradas. A través de la ventana vi a una vecina asomándose, luego otra. En un pueblo como San José del Oro, todo se sabía en minutos. «Gracias», murmuré, llevándome la primera cucharada a la boca. El sabor era tan bueno que casi lloré. «Está delicioso». Esperanza se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Es usted minero?» «Sí, señora. Trabajo solo, en las vetas abandonadas más arriba de la montaña». «¿Solo?» Había algo en su tono, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. «Es más seguro así», respondí entre bocados. «Menos problemas, menos decepciones». «Mi esposo era minero», dijo en voz baja. «Murió hace 6 meses en un derrumbe en la mina de Don Sebastián». El nombre me hizo tensar. Don Sebastián Córdoba era el hombre más rico y despiadado del pueblo, dueño de las mejores minas y conocido por trabajar a sus hombres hasta la muerte. «Lo siento mucho», dije sinceramente. «Pedrito todavía lo espera cada noche», continuó, mirando al niño pequeño. «No entiende que su papá no volverá». Terminé mi sopa en silencio, consciente del peso de su dolor llenando la pequeña habitación. Cuando me levanté para irme, busqué en mis bolsillos. «No tengo dinero ahora, pero puedo volver mañana, hacer algún trabajo». «No es necesario», me interrumpió. «Insisto, un hombre paga sus deudas». Me miró largamente, luego asintió. «El techo tiene algunas goteras. Si puede arreglarlo».
Mañana al amanecer estaré aquí, prometí, poniéndome el sombrero. Cuando abrí la puerta me quedé paralizado. Al menos 20 personas estaban paradas afuera, formando una fila silenciosa. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión hambrienta que yo había tenido minutos antes. Esperanza apareció detrás de mí y vi su rostro palidecer al ver la multitud. «Doña Esperanza», habló una mujer mayor al frente de la fila, «hemos oído que está dando sopa». Me aparté mientras Esperanza miraba la fila de rostros hambrientos, su propia cara una máscara de emociones conflictivas. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. «Pasen», dijo suavemente, «pero solo tengo para unos pocos platos más». Mientras me alejaba, escuché el murmullo de gratitud de la gente entrando a su casa. Algo me hizo voltear desde la esquina. A través de la ventana iluminada, vi a Esperanza sirviendo los últimos restos de su olla, sus propios hijos mirando cómo su cena desaparecía en los platos de otros. Esa noche, mientras yacía en mi catre en la cabaña destartalada que llamaba hogar, no pude sacar de mi mente la imagen de esa mujer dando lo poco que tenía. Había algo en Esperanza Herrera que no cuadraba con lo que el pueblo decía de ella, los susurros que había escuchado en la cantina sobre la viuda maldita que traía mala suerte. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar vinieron las preguntas. ¿Por qué una mujer tan evidentemente pobre daría su comida tan libremente? ¿Y por qué, cuando mencioné que trabajaba solo en las minas abandonadas, había visto ese destello de reconocimiento en sus ojos? Capítulo 2. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando llegué a casa de Esperanza con las pocas herramientas que poseía. La encontré en el pequeño patio trasero, lavando ropa en una tina de metal. Sus manos estaban rojas por el agua fría y el jabón áspero. «Buenos días», saludé, quitándome el sombrero. Se sobresaltó. Luego me ofreció una sonrisa cansada. «Es temprano, señor Mendoza. Joaquín, por favor», y prometí venir al amanecer. Rosita y Pedrito aparecieron todavía en sus ropas de dormir remendadas. El niño se escondió detrás de su hermana, pero ella me estudió con la franqueza de los niños. «¿Usted es el señor que mamá alimentó anoche?» «Sí, señorita. Mamá dio toda nuestra cena», dijo con un tono que no era acusatorio, solo objetivo. «Pero dijo que Dios proveerá». Esperanza se ruborizó. «Rosita, lleva a tu hermano adentro. Es hora del desayuno». «¿Qué desayuno?», preguntó la niña inocentemente. El silencio que siguió fue doloroso. Esperanza bajó la mirada a sus manos agrietadas. «Vayan adentro», repitió suavemente. Cuando los niños se fueron, me aclaré la garganta. «Déjeme ver ese techo». Trabajé durante horas, remendando las tejas rotas y sellando las grietas con barro. Mientras trabajaba, observaba el pueblo despertar a través de mi posición elevada. San José del Oro era un lugar duro, construido alrededor de las minas que prometían riqueza, pero más a menudo entregaban muerte. «¿Por qué lo hizo?», pregunté cuando bajé para beber agua. «Anoche, dar todo lo que tenía». Esperanza estaba sentada en un banco, remendando una camisa pequeña. «¿Usted no lo habría hecho?». «No sé», admití honestamente. «No creo que sea tan bueno». «No es bondad», dijo, su voz apenas un susurro. «Es penitencia». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, una sombra cayó sobre nosotros. Don Sebastián Córdoba estaba en la puerta del patio, flanqueado por 2 de sus hombres. Era un hombre corpulento, con un traje negro que parecía fuera de lugar en el polvoriento pueblo. Doña Esperanza. Su voz era aceite mezclado con veneno. Escuché sobre su generosidad de anoche. Esperanza se puso de pie, sus dedos apretando la costura. «Don Sebastián, es peligroso atraer tanta atención», continuó, sus ojos porcinos moviéndose hacia mí. «¿Y quién es este?» «Un trabajador, arreglando mi techo». «Ah», su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Qué caritativo de su parte, considerando sus circunstancias».
Bajé del techo sintiendo la tensión espesa como el humo. ¿Hay algún problema, señor? Don Sebastián me miró como si fuera estiércol en su bota. ¿Y usted es? Joaquín Mendoza, minero. ¿Minero? Se rió, un sonido áspero. ¿En qué mina? Las vetas abandonadas, más arriba de la montaña. Su expresión cambió solo por un segundo, pero lo vi. Miedo. Luego volvió la máscara de arrogancia. Esas minas están malditas, dijo. Un hombre inteligente se mantendría alejado. Un hombre hambriento no puede darse el lujo de ser inteligente. Nos miramos fijamente por un momento largo. Luego se volvió hacia Esperanza. Recuerde lo que le dije sobre su situación. Mi oferta sigue en pie. Sería una lástima que sus hijos sufrieran por su orgullo. Mis hijos están bien, respondió Esperanza, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Por cuánto tiempo? Don Sebastián chasqueó los dedos, y uno de sus hombres dio un paso adelante, dejando caer una bolsa de monedas en el banco. Suficiente para pagar todas sus deudas y más. Solo tiene que firmar los papeles. No. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Don Sebastián entrecerró los ojos. Piénselo, dijo fríamente. Mi paciencia no es infinita. Después de que se fueron, Esperanza se desplomó en el banco, su rostro pálido como el papel. ¿Qué papeles?, pregunté. Dudó. Luego suspiró. Mi esposo, antes de morir, encontró algo en la mina. No sé qué, nunca me lo dijo completamente. Pero don Sebastián cree que dejó un mapa o documentos. Quiere que le venda la casa y todo lo que hay en ella. ¿Y si realmente dejó algo? He buscado por todas partes. No hay nada. Se llevó una mano a la frente. Pero don Sebastián no me cree. Piensa que estoy escondiendo algo valioso. Un pensamiento cruzó mi mente. Las minas abandonadas. ¿Su esposo las mencionó alguna vez? Su cabeza se levantó bruscamente, sus ojos muy abiertos. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad. Pero vi la verdad en su rostro. Sabía algo. Tengo que preparar el almuerzo, dijo abruptamente levantándose. Los niños no tienen comida. Terminé por ella. Vi la cocina cuando arreglaba el techo. Está vacía. Lágrimas llenaron sus ojos. No sé qué hacer. No puedo tomar el dinero de don Sebastián, pero mis hijos... Tomé una decisión que cambiaría todo. Espere aquí. Corrí a mi cabaña y busqué debajo del camastro. Ahí, envuelto en cuero viejo, estaba mi secreto. Una pequeña bolsa de pepitas de plata, mi hallazgo de hace una semana que había estado guardando. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Cuando regresé, presioné la bolsa en sus manos. Compre comida. Para usted y los niños. No puedo. Es un préstamo. Mentí. Me lo pagará cuando pueda. Me miró como si la hubiera golpeado. ¿Por qué? No me conoce. Conozco el hambre, dije simplemente, y conozco lo que es perder todo. Mientras tomaba la bolsa con manos temblorosas, nuestros dedos se rozaron. Fue solo un momento, pero sentí algo pasar entre nosotros, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Joaquín, dijo suavemente, tenga cuidado en esas minas abandonadas. Mi esposo, él también era cuidadoso. Asentí, poniéndome el sombrero, pero mientras me alejaba, sus palabras me seguían. Había algo que no me estaba diciendo, algo sobre esas minas y lo que su esposo había encontrado. Esa tarde, mientras subía la montaña hacia mi excavación solitaria, no podía dejar de pensar en la advertencia de don Sebastián y el miedo en los ojos de Esperanza. Las minas abandonadas guardaban secretos. Eso siempre lo había sabido. Pero ahora comenzaba a sospechar que esos secretos estaban conectados con la viuda que había compartido su última comida con un extraño. El viento silbaba entre las rocas mientras me acercaba a la entrada de la mina, y por primera vez en años sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Veraroque capítulo 3. Las semanas siguientes establecieron una rutina que nunca esperé. Cada mañana, antes de subir a las minas, pasaba por casa de Esperanza.
Arreglaba lo que necesitara reparación. Una cerca rota, una ventana que no cerraba, el pozo que necesitaba limpieza. A cambio, ella insistía en darme el desayuno, aunque yo sabía que apenas tenía suficiente. Los niños comenzaron a acostumbrarse a mi presencia. Pedrito ya no se escondía detrás de su hermana, y Rosita me bombardeaba con preguntas sobre las minas y las montañas. Era una niña inteligente, demasiado inteligente para su edad, marcada por la pérdida temprana de su padre. Una mañana particularmente fría de noviembre, encontré a Esperanza llorando en el patio. Trató de ocultar las lágrimas cuando me vio, pero sus ojos hinchados la delataban. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque temía la respuesta. «El padre Miguel vino ayer», dijo con voz temblorosa. «Don Sebastián ha pagado las deudas de la iglesia, y ahora dice que no puedo asistir a misa hasta que pague lo que mi esposo debía al fondo de la parroquia». La ira hirvió en mi pecho. «Eso es... ¿Puede hacer eso? Don Sebastián puede hacer lo que quiera en San José del Oro». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Está tratando de quebrarme, de aislarme, hasta que no tenga más opción que vender». «¿Qué es lo que cree que su esposo escondió?», pregunté directamente. «Necesito saberlo, Esperanza. Tal vez pueda ayudar». Me miró largamente, luchando con algo interno. Finalmente se levantó. «Venga conmigo». Me llevó dentro de la casa a la pequeña habitación que compartía con sus hijos. Del fondo de un viejo baúl, sacó un pedazo de tela envuelto cuidadosamente. Dentro había un trozo de mineral que me quitó el aliento. No era plata, era oro, oro puro, con vetas tan ricas que brillaban incluso en la penumbra de la habitación. «Roberto lo trajo 3 días antes de morir», susurró. «Dijo que había encontrado la veta madre, la que los españoles buscaron durante siglos, pero también dijo que era peligroso, que don Sebastián no podía saberlo». «¿De dónde?». Mi voz era apenas audible. Solo dijo: «Donde los antiguos guardaban sus muertos». Luego el derrumbe. Su voz se quebró. Tomé el mineral en mis manos, sintiendo su peso. Esto cambiaba todo. Si realmente había una veta de oro en las minas abandonadas. «Por eso sigue trabajando allá arriba», dijo Esperanza. No era una pregunta. «Usted también lo está buscando». «He encontrado plata», admití. «Suficiente para sobrevivir. Pero esto es diferente. Roberto murió por esto», dijo amargamente. «¿Vale la pena?». Antes de que pudiera responder, escuchamos gritos desde la calle. Corrimos afuera para encontrar una conmoción. Un grupo de mineros llevaba un cuerpo en una camilla improvisada. «¡Es Carmelo!», gritó alguien. «Lo encontraron en el camino a las minas». Carmelo, el capataz de don Sebastián. Me acerqué a la multitud y vi las marcas en su cuerpo. No había sido un accidente. Alguien lo había golpeado brutalmente. «Estaba murmurando algo antes de morir», dijo uno de los mineros. «Algo sobre el mapa y la viuda». Sentí la sangre helarse en mis venas. Me volví hacia donde había dejado a Esperanza, pero había desaparecido. Corrí de vuelta a su casa y la encontré quemando papeles en la estufa, sus manos temblando. «¿Qué está haciendo?». «Cartas de Roberto», dijo frenéticamente. «Si vienen a buscar...». «Esperanza». La tomé por los hombros, obligándola a mirarme. «¿Qué más sabe? ¿Qué es lo que no me ha dicho?». Se derrumbó contra mí, sollozando. Por instinto la abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Era la primera vez que la tocaba más allá de un roce casual, y algo eléctrico pasó entre nosotros. «Roberto no encontró la veta por accidente», susurró contra mi pecho. «Carmelo le dio información, a cambio de una parte, pero cuando Roberto se negó a decirle la ubicación exacta a don Sebastián, organizaron el derrumbe». Terminé, la verdad golpeándome como un puñetazo. Asintió. «Y ahora Carmelo está muerto. Don Sebastián debe pensar que él me dijo algo, que yo sé dónde está». «Tiene que irse del pueblo», dije urgentemente. «Lleve a los niños y...». «¿A dónde?». Se apartó, sus ojos llenos de desesperación.
No tengo familia, no tengo dinero. Este es nuestro hogar. Los niños aparecieron en la puerta, atraídos por las voces elevadas. Rosita nos miró con esos ojos demasiado sabios. «Mamá está llorando». Esperanza se limpió rápidamente las lágrimas. «No, mi amor, solo estoy cansada». Esa noche no fui a las minas. Me quedé vigilando desde las sombras cerca de la casa de Esperanza. Mi intuición probó ser correcta. Cerca de la medianoche vi figuras moviéndose en la oscuridad. Hombres de don Sebastián. Se acercaron a la casa silenciosamente, pero yo estaba listo. El primero cayó con un golpe de mi pico en la cabeza. El segundo intentó gritar, pero mi mano encontró su garganta antes de que pudiera hacerlo. Cuando el tercero me vio sobre los cuerpos inconscientes de sus compañeros, dio media vuelta y corrió. Dejé que se fuera, que le dijera a don Sebastián que la viuda tenía protección. Arrastré los cuerpos inconscientes lejos de la casa y volví a mi puesto. Cuando el sol comenzó a salir, Esperanza abrió la puerta. Me vio sentado en el banco del patio, mi rifle cruzado sobre las piernas. «Estuvo aquí toda la noche», dijo suavemente. «Alguien tenía que hacerlo». Se sentó a mi lado, y por un momento simplemente observamos el amanecer juntos. Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose con los míos. «No tiene que hacer esto», susurró. «Sí tengo», respondí apretando su mano. «Ya no estás sola, Esperanza». Cuando me miró, vi algo nuevo en sus ojos. No solo gratitud o alivio, sino algo más profundo, más peligroso. Algo que reflejaba lo que yo había estado sintiendo desde aquella primera noche. Pero también vi miedo, porque ambos sabíamos que esto apenas comenzaba. Don Sebastián no se detendría. Y el secreto de las minas seguía ahí afuera, esperando ser descubierto. «Joaquín», dijo mi nombre como una oración, «prométeme algo, lo que sea. Si algo me pasa, cuida a mis hijos. Prométemelo. No va a pasarte nada», dije firmemente. «No mientras yo respire». Pero mientras el sol se elevaba sobre San José del Oro, proyectando sombras largas sobre las montañas, ambos sabíamos que algunas promesas son más fáciles de hacer que de cumplir. Namora. Capítulo 4. Los días siguientes al ataque fueron tensos. Don Sebastián no hizo ningún movimiento directo, pero su presencia se sentía en todas partes. Los comerciantes comenzaron a negarse a venderle a Esperanza. Los vecinos bajaban la mirada cuando pasaba, y el padre Miguel ni siquiera la saludaba en la calle. Yo había movido mis pocas pertenencias a un cobertizo detrás de su casa, sin discutirlo. Simplemente apareció mi camastro allí una mañana. Los niños parecían más tranquilos con mi presencia constante, aunque Rosita a veces me miraba con una sabiduría que me inquietaba. «¿Te vas a casar con mi mamá?», me preguntó una tarde mientras la ayudaba con sus letras. Casi derramé la tinta. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque la miras como papá la miraba, y ella te mira igual. Es complicado, pequeña». «Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren decir la verdad», respondió con un suspiro dramático. Esa noche, después de que los niños se durmieron, encontré a Esperanza en el patio, mirando las estrellas. La luz de la luna la bañaba en plata, haciéndola ver etérea, casi irreal. «Háblame de Roberto», dije sentándome a su lado. Sonrió tristemente. «¿Por qué?». «Porque fuiste su esposa. Porque lo amaste. Y porque necesito entender qué clase de hombre era para arriesgar todo por esa beta». Esperanza guardó silencio por largo rato. «Era un soñador», dijo finalmente. «Siempre creía que el próximo pico de su pala revelaría la fortuna. Pero también era un buen hombre, un buen padre. Solo quería darnos una vida mejor». «¿Lo extrañas?». «Extraño la seguridad de tener un compañero», admitió. «Extraño no sentirme tan sola, pero…». Se detuvo, mordiéndose el labio. Pero lo que siento cuando estás cerca, nunca lo sentí con él». Las palabras salieron en un susurro apresurado, como si temiera decirlas en voz alta.
Mi corazón se aceleró. Esperanza. No, me interrumpió, levantándose abruptamente. No debí decir eso. No está bien. Soy una viuda, tú eres... No sabemos nada el uno del otro realmente. Sé que darías tu última comida a un extraño hambriento, dije, poniéndome de pie también. Sé que amas a tus hijos más que a tu propia vida. Sé que eres la mujer más valiente que he conocido. No sabes lo que he hecho, dijo, lágrimas brillando en sus ojos. Las cosas que he tenido que hacer para sobrevivir desde que Roberto murió. No me importa. Debería importarte. Se volvió para entrar, pero la detuve tomando suavemente su brazo. Mi nombre real no es Joaquín Mendoza, confesé, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Es Joaquín Salvatierra. Soy el hijo de don Alberto Salvatierra, uno de los hombres más ricos de Guanajuato. Se quedó inmóvil, mirándome con shock. Huí hace 10 años, continué. Mi padre quería que me casara con la hija de otro hacendado, que viviera la vida que él había planeado para mí. Pero yo quería encontrar mi propio camino, hacer mi propia fortuna. He estado escondiéndome desde entonces, trabajando en las minas, viviendo como un don nadie. ¿Por qué me lo dices? Porque dijiste que no sabemos nada el uno del otro. Ahora sabes mi mayor secreto, y aún así nada ha cambiado. Sigo siendo el mismo hombre que se sentó a tu mesa aquella noche. Esperanza me miró largamente. Luego se acercó un paso. ¿Tu padre todavía te busca? Probablemente me dio por muerto hace años. ¿Y si supiera que estás vivo? ¿Volverías? No. La palabra salió firme, definitiva. Mi lugar está aquí ahora, contigo, si me dejas. El espacio entre nosotros se cargó de electricidad. Podía escuchar su respiración acelerada, ver el pulso latiendo en su cuello. Lentamente, como si fuera un sueño, acerqué mi mano a su mejilla. Joaquín, susurró mi nombre falso, pero que en sus labios se sentía más real que el verdadero. El momento se rompió con el sonido de caballos acercándose rápidamente. Instintivamente la puse detrás de mí mientras agarraba mi rifle. Pero no era don Sebastián, era un jinete solitario, tambaleándose en su silla. Cuando se acercó más, vi la sangre empapando su camisa. ¡Auxilio!, gritó antes de caer del caballo. Corrimos hacia él. Era un joven minero que reconocí vagamente, uno de los que trabajaban en las minas abandonadas más al norte. ¡Apaches!, jadeó mientras lo ayudábamos a entrar a la casa. Atacaron nuestro campamento. Buscan... ¿Qué buscan? Pregunté urgentemente mientras Esperanza traía agua y vendas. El oro, susurró. Saben, sobre la veta. Don Sebastián hizo un trato con ellos. Les dijo, si encuentran a quien sabe la ubicación. Miré a Esperanza, viendo mi propio horror reflejado en sus ojos. Don Sebastián había cruzado una línea que incluso los hombres más despiadados evitaban. Hacer tratos con los apaches era sentencia de muerte para todo el pueblo si se descubría. ¿Cuántos son?, pregunté. No sé, docenas, tal vez. Vienen hacia acá. El joven minero perdió la conciencia. Mientras Esperanza atendía sus heridas, mi mente trabajaba frenéticamente. Si los apaches venían al pueblo buscando información sobre la veta, tienes que irte, le dije a Esperanza. Ahora, toma a los niños y... No voy a huir, me interrumpió su voz firme como el acero. Este es nuestro hogar. Esperanza, por favor. No. Se puso de pie enfrentándome. He huido toda mi vida, Joaquín, de la pobreza, del dolor, de la verdad. No más. Si vienen, los enfrentaremos juntos. Son apaches, no bandidos comunes. No puedo protegerte de... No te estoy pidiendo que me protejas, dijo ferozmente. Te estoy pidiendo que pelees a mi lado. La miré, esta mujer extraordinaria que había entrado en mi vida con un plato de sopa, y supe que tenía razón. Huir no era la respuesta, nunca lo había sido. Entonces necesitaremos ayuda, dije. El pueblo necesita saber lo que don Sebastián ha hecho. ¿Crees que nos escucharán?
¿A la viuda maldita y al minero solitario? Lo harán cuando les digamos que sus vidas están en peligro. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Desperté a los pocos hombres en los que confiaba. Les conté sobre la traición de don Sebastián. Como esperaba, el miedo superó sus prejuicios. Un ataque apache no discriminaba entre ricos y pobres. Cuando el sol comenzó a salir, teníamos una pequeña milicia reunida en la plaza. Don Sebastián apareció con sus hombres, su rostro púrpura de rabia. «¿Qué significa esto?», rugió. «Significa que sabemos lo que hiciste», dije, dando un paso al frente. «Hiciste un trato con los apaches. Los enviaste a buscar el oro». «¡Mentiras!», gritó, pero vi el miedo en sus ojos. «El minero que trajimos anoche sobrevivió», mintió Esperanza apareciendo a mi lado. «Contó todo antes de morir. ¿Cómo les prometiste armas y pólvora a cambio de que encontraran la veta?». El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Hacer tratos con los apaches era la peor traición posible en la frontera. Don Sebastián retrocedió, pero sus hombres ya se alejaban de él. Nadie quería estar asociado con un traidor. «Esto no ha terminado», gritó mientras huía. «Descubriré dónde está ese oro, aunque tenga que quemar todo el pueblo». Pero su amenaza quedó vacía. El pueblo había visto su verdadera cara, y cuando llegara el ataque apache, si es que llegaba, estaríamos unidos. Esa tarde, mientras organizábamos las defensas del pueblo, Esperanza se acercó a mí. «Lo que empezaste a decir anoche», dijo suavemente, «antes de que llegara el jinete». «¿Sí?». Mi respuesta es sí. Tu lugar está aquí, conmigo, con nosotros. Tomó mi mano y la llevó a su corazón. Podía sentirlo latiendo rápidamente bajo mi palma. «Pero primero», continuó, «debemos sobrevivir a lo que viene. Y luego tal vez podamos buscar ese oro juntos. No por la riqueza, sino por la libertad de vivir sin miedo, de darles a Rosita y Pedrito la vida que merecen. La libertad de amarnos sin sombras del pasado», añadí. Sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto. «Sí, eso también». Mientras el sol se ponía sobre San José del Oro, pinté las montañas de rojo sangre. Supe que todo estaba por cambiar. Los secretos estaban saliendo a la luz, las alianzas se reformaban, y el amor que había crecido entre Esperanza y yo ya no podía ocultarse. Pero primero teníamos que sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Tamizazum, capítulo 5. La tormenta llegó con una furia que parecía querer arrancar la cabaña de sus cimientos. El viento aullaba como una bestia herida, y la lluvia golpeaba las ventanas con tal violencia que temí que el vidrio se hiciera pedazos. Esperanza se acurrucó contra mí en el sofá, sus ojos reflejando el miedo que todos sentíamos. «Papá, ¿la casa se va a caer?», preguntó con voz temblorosa. «No, mi amor», le aseguré, aunque yo mismo no estaba completamente seguro. «Esta cabaña ha resistido muchas tormentas antes que nosotros». Afuera podía escuchar el crujir de los árboles y el estruendo de ramas cayendo. El río, que normalmente fluía tranquilo cerca de nuestra propiedad, rugía como un monstruo desatado. Me levanté para revisar las ventanas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. «Miguel». La voz de Elena me llegó desde la cocina. «El agua está empezando a filtrarse por debajo de la puerta trasera». Corrí hacia allá y efectivamente un pequeño charco se estaba formando en el suelo de madera. Tomé algunas toallas y las coloqué contra la base de la puerta, pero sabía que era solo una medida temporal. «Tenemos que mover algunas cosas a lugares más altos», dije mirando alrededor de la cabaña, por si acaso. Elena asintió y comenzamos a trabajar juntos, moviendo los suministros más importantes hacia los estantes superiores. Esperanza nos ayudaba como podía, cargando las cosas más pequeñas. A pesar del peligro, había algo reconfortante en trabajar como una familia. Mientras movíamos una caja de herramientas, Elena me tomó del brazo. «Miguel, hay algo que necesito decirte».
Su voz era apenas audible por encima del rugido de la tormenta. ¿Qué pasa? Antes de que llegara la tormenta, vi a algunos hombres cerca del río. Parecían estar observando la cabaña. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. ¿Cuántos hombres? 3, tal vez 4. Estaban demasiado lejos para verlos claramente, pero algo en su manera de moverse me pareció amenazante. Miré hacia las ventanas, aunque era imposible ver algo a través de la cortina de lluvia. Podrían ser los mismos hombres que habían estado preguntando por mí en el pueblo. O tal vez otros buscadores de oro que habían escuchado rumores sobre mi supuesta fortuna. Elena, quiero que tomes a Esperanza y vayan al cuarto de atrás. Cierren la puerta y no salgan hasta que yo les diga, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que estemos protegidos. Tomé mi rifle de la repisa y verifiqué que estuviera cargado. Elena me miró con ojos llenos de preocupación, pero no discutió. Tomó a Esperanza de la mano y se dirigieron hacia el dormitorio. Papá y... Esperanza se volvió hacia mí antes de entrar al cuarto. Gid, ten cuidado. No y siempre lo tengo, pequeña. Una vez que estuvieron seguras, apagué las lámparas de la sala principal, dejando solo una vela encendida en la cocina. Si había alguien afuera observando, no quería darles una silueta clara para apuntar. Me acerqué a la ventana frontal y traté de ver a través de la lluvia. Los relámpagos iluminaban ocasionalmente el paisaje, pero no pude distinguir ninguna figura humana. Sin embargo, mi instinto me decía que Elena tenía razón. Había algo diferente en el aire, una tensión que iba más allá de la tormenta natural. Pasaron las horas y gradualmente la tormenta comenzó a amainar. La lluvia seguía cayendo, pero el viento había perdido su furia destructiva. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, el sonido de pasos en el porche delantero. Me acerqué sigilosamente a la puerta, rifle en mano. Los pasos eran deliberados, cautelosos. Quien fuera que estuviera afuera no quería ser detectado. ¿Quién anda ahí? Grité a través de la puerta. Los pasos se detuvieron abruptamente. Por un momento solo se escuchó el goteo de la lluvia desde el techo. «Sabemos que estás ahí, minero», una voz áspera respondió desde el otro lado. «Y sabemos lo que tienes escondido». Mi corazón se aceleró. Definitivamente no eran viajeros perdidos buscando refugio. «No sé de qué hablan. Váyanse de mi propiedad». Una risa siniestra resonó desde afuera. «Tu propiedad, ¿eh? Eso es gracioso, considerando que pronto no vas a necesitar nada de esto». Escuché movimiento alrededor de la cabaña. Eran varios hombres, y se estaban posicionando para rodear la casa. Mi mente trabajaba rápidamente, evaluando las opciones. La cabaña tenía 2 salidas, la puerta principal y la trasera. Si lograban bloquear ambas, estaríamos atrapados. «Elena», susurré hacia el cuarto trasero. «¿Hay alguna ventana en ese dormitorio que dé al bosque?» Sí». Su voz llegó amortiguada. Pero está muy alta. Prepárense para salir por ahí si es necesario». Volví mi atención a la puerta principal. Los hombres seguían moviéndose afuera, y podía escuchar sus voces murmuradas. Estaban planeando algo. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta trasera, luego otro en la ventana de la cocina. Me estaban probando, buscando el punto más débil para entrar. «Última oportunidad, minero», gritó la voz desde el frente. «Sal con las manos arriba y dinos dónde está el oro, y tal vez dejemos vivir a la mujer y la niña». La mención de Elena y Esperanza encendió una furia en mi pecho que no había sentido desde mis días más oscuros. Estos hombres habían cometido un error fatal, habían amenazado a mi familia. «El único oro que van a ver», grité de vuelta, «son las estrellas cuando los mande al cielo». El silencio que siguió fue más ominoso que cualquier amenaza. Sabía que habían terminado de hablar. El primer disparo atravesó la ventana de la sala, haciendo añicos el vidrio. Me arrojé al suelo y gateé hacia una posición mejor.
Desde el cuarto trasero escuché a Esperanza gritar. Están bien, les grité. Manténganse en el suelo. Más disparos siguieron, algunos dirigidos a las ventanas, otros a la puerta. Estaban tratando de crear múltiples puntos de entrada. Respondí con mi rifle disparando hacia las ráfagas de los cañones de sus armas en la oscuridad. Uno de mis disparos encontró su objetivo. Escuché un grito de dolor y una maldición desde el lado izquierdo de la cabaña. ¡Shh, maldito sea! Me dio en el hombro. ¡Shh, cállate y sigue disparando!, ordenó otra voz. Pero ahora sabía que eran vulnerables. No eran soldados entrenados, solo forajidos oportunistas que habían subestimado a su presa. El intercambio de disparos continuó por varios minutos más. Yo tenía la ventaja de conocer cada rincón de mi cabaña, cada ángulo desde donde podía disparar sin exponerme demasiado. Ellos estaban en terreno desconocido, bajo la lluvia, tratando de atacar una posición fortificada. Gradualmente los disparos desde afuera se volvieron menos frecuentes. Escuché voces discutiendo y luego el sonido de pasos alejándose. «¡Esto no ha terminado, minero!», gritó la voz principal desde la distancia. «Volveremos con más hombres». Esperé varios minutos más antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente me acerqué a la ventana rota, pude ver figuras oscuras alejándose hacia el bosque. Habían decidido retirarse, al menos por ahora. «Shh, Elena, Esperanza». Llamé suavemente. Ya se fueron. Las dos salieron del cuarto trasero. Esperanza corriendo hacia mis brazos y Elena siguiéndola con rostro pálido pero determinado. «¿Estás herido?». Elena me examinó rápidamente buscando signos de sangre. «No, estoy bien, pero tenemos un problema más grande ahora». Elena asintió, entendiendo inmediatamente. Los atacantes habían mencionado volver con más hombres. Nuestra cabaña ya no era segura. «Tenemos que irnos», dije, mirando alrededor de nuestro hogar ahora dañado. «Al menos hasta que pueda resolver esto». «¿A dónde iremos?», preguntó Elena. Pensé por un momento. Había un lugar, una vieja cabaña de caza en las montañas que había usado ocasionalmente durante mis días de minería. Estaba aislada, bien escondida, y tenía suministros básicos. Conozco un lugar seguro, pero tendremos que viajar de noche y llevar solo lo esencial. Mientras empacábamos rápidamente, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y determinación. Estos hombres habían invadido nuestro hogar, amenazado a mi familia y destruido la paz que habíamos construido juntos. Pero también habían cometido un error. Habían despertado al hombre que yo había sido antes de encontrar a Elena y Esperanza. Y ese hombre sabía cómo luchar. Dawson's Two. Capítulo 6. El viaje hacia la cabaña de las montañas fue una prueba de resistencia que nunca olvidaré. Caminamos durante toda la noche bajo una lluvia persistente, siguiendo senderos que apenas recordaba de mis días de minería. Esperanza, valiente como siempre, no se quejó ni una sola vez, aunque podía ver el cansancio en sus pequeños pasos. Elena cargaba una mochila con suministros básicos, mientras yo llevaba mi rifle y otra bolsa con herramientas y municiones. Cada sombra entre los árboles me ponía en alerta. Cada sonido del bosque me hacía detenerme y escuchar. «¿Falta mucho, papá?», preguntó Esperanza cuando llevábamos caminando unas 3 horas. «Ya casi llegamos, pequeña», mentí, sabiendo que aún nos quedaban al menos 2 horas más de caminata. Elena me miró y pude ver en sus ojos que sabía que estaba mintiendo, pero no dijo nada. En su lugar, tomó la mano de Esperanza y comenzó a contarle una historia sobre una princesa valiente que viajaba por el bosque en busca de un castillo mágico. Mientras Elena distraía a Esperanza con su relato, mi mente trabajaba en el problema que teníamos entre manos. Los hombres que nos habían atacado claramente creían que yo tenía una fortuna escondida en algún lugar. Pero, ¿de dónde había salido esa idea? Entonces,
Recordé algo que me heló la sangre. Hacía unas semanas, cuando había ido al pueblo por suministros, había escuchado a dos hombres hablando en el salón. Mencionaban a un minero solitario que supuestamente había encontrado una veta rica, pero había desaparecido antes de poder extraer todo el oro. Describían a alguien que sonaba sospechosamente como yo. En ese momento no le había dado importancia, pensando que eran solo rumores típicos de pueblo minero. Pero ahora me daba cuenta de que esos rumores se habían extendido y habían llegado a oídos de gente peligrosa. Si Miguel, la voz de Elena, me sacó de mis pensamientos y Esperanza se está quedando dormida mientras camina. Miré hacia abajo y vi que la niña efectivamente luchaba por mantener los ojos abiertos. Sin dudarlo, la cargué en mis brazos. Era pequeña, pero después de horas de caminata, su peso se sentía considerable. «Puedo caminar», murmuró Esperanza contra mi hombro. «Lo sé que puedes, valiente, pero déjame cargarte un rato». Continuamos en silencio durante otra hora, hasta que finalmente divisé la silueta familiar de la vieja cabaña de casa entre los árboles. Era más pequeña que nuestra casa, construida con troncos gruesos y diseñada para resistir los duros inviernos de montaña. «Ya ahí está», susurré a Elena, señalando hacia adelante. La cabaña estaba exactamente como la había dejado la última vez que la usé, hace más de un año. Tenía una sola habitación con una chimenea de piedra, una mesa pequeña y 2 catres. No era lujosa, pero nos mantendría secos y ocultos. Mientras Elena acomodaba a Esperanza en uno de los catres, yo encendí un pequeño fuego en la chimenea. El humo se dispersaría entre los árboles antes de ser visible desde la distancia, y necesitábamos el calor para secarnos. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», preguntó Elena, sentándose junto al fuego. «Hasta que pueda resolver este problema», respondí, pero ambos sabíamos que esa no era realmente una respuesta. Elena me estudió con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a mi alma. «Miguel, hay algo que no me has contado, ¿verdad? Sobre tu pasado, sobre por qué esos hombres te buscan». Me quedé en silencio por un momento, mirando las llamas danzar en la chimenea. Había llegado el momento de ser completamente honesto con ella. «Tienes razón», admití finalmente. «Hay cosas de mi pasado que no te he contado». Elena esperó pacientemente mientras yo buscaba las palabras correctas. «Antes de encontrarlas a ustedes, yo era diferente, más duro, más peligroso. Durante mis años de minería, no solo buscaba oro, también me ganaba la vida como, digamos que resolvía problemas para gente que pagaba bien». «¿Qué tipo de problemas?» «El tipo que generalmente se resolvía con una pistola». Elena no se inmutó ante mi confesión. En su lugar, se acercó más a mí. «¿Mataste gente?» Sí», respondí sin rodeos, «pero solo a hombres que se lo merecían. Forajidos, asesinos, hombres que lastimaban a gente inocente». «¿Y el oro? ¿Realmente encontraste una fortuna?» Suspiré profundamente. Era hora de revelar mi secreto más grande. Sí, encontré oro, mucho oro, pero no de la manera que la gente piensa. Me levanté y caminé hacia una esquina de la cabaña donde había una tabla del suelo ligeramente suelta. La levanté y saqué una bolsa de cuero pequeña pero pesada. «Esto es todo lo que queda», dije, mostrándole el contenido. «Unas cuantas pepitas y algo de polvo de oro. Suficiente para mantenernos cómodos, pero no la fortuna que los rumores sugieren». «¿Qué pasó con el resto?» «Lo usé para ayudar a gente que lo necesitaba. Familias que habían perdido todo, viudas con hijos, mineros heridos que no podían trabajar. Pensé que era la manera de redimirme por las cosas que había hecho». Elena tomó mis manos entre las suyas. «Miguel, eso no te hace un hombre malo. Te hace un hombre bueno que hizo cosas malas en tiempos difíciles. Pero ahora esas cosas del pasado han regresado para lastimarte a ti y a Esperanza. Y eso es algo que no puedo perdonarme».
Entonces no te perdones, dijo Elena con una firmeza que me sorprendió. Úsalo. Usa esa culpa, esa rabia, esa determinación para protegernos. Pero no te alejes de nosotras por eso. Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante semanas había estado luchando con la idea de que tal vez Elena y Esperanza estarían mejor sin mí, que mi pasado las pondría en peligro constante. Pero Elena me estaba diciendo exactamente lo contrario. ¿No tienes miedo de mí? ¿De lo que fui? Tengo miedo por ti, respondió. Tengo miedo de que pienses que no mereces ser amado por lo que hiciste antes de conocernos, pero miedo de ti, nunca, apunte. En ese momento, Esperanza se movió en su catre y murmuró algo en sueños. Ambos nos volvimos hacia ella y Elena sonrió. Y ella te adora, Miguel. Para ella eres el papá que siempre quiso tener. Y para mí eres el hombre que me salvó cuando pensé que no había esperanza. Elena. No, me interrumpió. Déjame terminar. Sé que piensas que nos estás poniendo en peligro, pero te equivocas. Nos estás protegiendo. Y vamos a salir de esto juntos, como una familia. Sus palabras me llenaron de una determinación que no había sentido en años. Elena tenía razón. No podía cambiar mi pasado, pero podía usar todo lo que había aprendido para proteger nuestro futuro. Está bien, dije finalmente, pero entonces necesitas saber todo. Sobre los hombres que probablemente vendrán por nosotros, sobre las habilidades que tengo y sobre lo que podría tener que hacer para mantenernos a salvo. Elena asintió. Cuéntame todo. Lo pasé la siguiente hora contándole sobre mi vida antes de conocerlas, sobre los trabajos que había aceptado, las habilidades que había desarrollado y los enemigos que había hecho. Le hablé sobre técnicas de supervivencia, sobre cómo leer las intenciones de los hombres peligrosos y sobre las decisiones difíciles que a veces hay que tomar en la frontera. Elena escuchó todo sin juzgar, haciendo preguntas inteligentes y ofreciendo perspectivas que no había considerado. Entonces, dijo cuando terminé, sí, ¿cuál es el plan? Primero, necesitamos saber exactamente con quién estamos tratando. Mañana voy a regresar al pueblo, pero no para enfrentarlos directamente. Voy a hacer algunas preguntas discretas, averiguar quiénes son estos hombres y qué tan serios son sobre encontrarme. Y si son más peligrosos de lo que pensamos. Entonces usaré todos los recursos que tengo. Hay gente en este territorio que me debe favores, hombres que respetan mi reputación. Si es necesario, llamaré a esos favores. Elena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y nosotras? Que ustedes se quedan aquí, donde están seguras. Esta cabaña está bien escondida y hay suficientes suministros para varios días. Si no regreso en 2 días, hay un sendero que lleva al pueblo vecino. Toma a Esperanza y busca al sheriff Johnson. Dile que Miguel Herrera te envió y él sabrá qué hacer. Y no vas a morir, dijo Elena con una certeza que me sorprendió. Pero no voy a permitirlo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tienes algo por lo que vivir ahora. Tienes una familia que te ama, y eso te hace más fuerte que cualquier forajido que solo lucha por dinero. Mientras me preparaba para dormir unas pocas horas antes del amanecer, las palabras de Elena resonaban en mi mente. Tenía razón. Por primera vez en años, tenía algo más valioso que el oro por lo que luchar, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Perfeito. Aqui está o capítulo final da história. Duni, capítulo 7. La tormenta había pasado, pero las consecuencias de aquella noche cambiarían nuestras vidas para siempre. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las nubes dispersas, encontré a Esperanza sentada junto a la ventana, observando el paisaje que la lluvia había transformado. Miguel, me dijo sin voltear. Esa noche, cuando pensé que podríamos morir, me di cuenta de algo. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Durante meses había guardado mis sentimientos, respetando su dolor,
su proceso de sanación. Pero la intensidad de la noche anterior había derribado todas las barreras que habíamos construido. ¿Qué te diste cuenta? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me quitó el aliento. Me di cuenta de que he estado viviendo como una mujer muerta. Desde que perdí a Carlos y al bebé, creí que mi vida había terminado, pero tú me has mostrado que todavía hay razones para vivir. Las palabras que había ensayado 1000 veces en mi mente se desvanecieron. Solo pude acercarme y tomar sus manos entre las mías. Esperanza, déjame terminar. Me interrumpió suavemente. Sé que esto es complicado. Sé que la gente hablará. Una viuda y un minero, las diferencias sociales, todo eso. Pero anoche, cuando creí que te perdería, entendí que nada de eso importa. Mi corazón se hinchó de una emoción tan intensa que apenas podía respirar. ¿Estás segura? No quiero que te sientas obligada por lo que pasó anoche. Las situaciones extremas pueden... Miguel Herrera me dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Me estás dando la oportunidad de cambiar de opinión. No pude evitar reír. Jamás. Solo quiero estar seguro de que esto es lo que realmente quieres. Lo que quiero, dijo levantándose y acercándose hasta que pude sentir su respiración. Es construir una nueva vida, contigo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todo el dolor, toda la soledad, toda la incertidumbre de los últimos años se desvaneciera. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades, de amor nacido de la amistad, de dos almas rotas que habían encontrado la manera de sanarse mutuamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Como había predicho Esperanza, la noticia de nuestra relación se extendió por Mineral del Monte como pólvora. Las reacciones fueron variadas. Algunos vecinos nos felicitaron sinceramente, otros murmuraban sobre la indecencia de una viuda que se enamoraba tan pronto. Pero había algo que nadie sabía, algo que yo mismo había descubierto por casualidad, una semana después de la tormenta. Estaba reparando una tabla suelta en el porche cuando encontré una caja enterrada bajo los escalones. Dentro había documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi situación. Resultó que la pequeña parcela donde había construido mi cabaña no era tierra baldía como pensaba. Según los papeles, era parte de una concesión minera mucho más grande, registrada a nombre de Carlos Mendoza, el difunto esposo de Esperanza. Más importante aún, había un mapa detallado que mostraba vetas de plata que Carlos había identificado pero nunca había tenido la oportunidad de explotar. La mina donde yo trabajaba era solo una pequeña parte de un yacimiento mucho más rico. Esa noche, con las manos temblorosas, le mostré los documentos a Esperanza. Carlos siempre decía que había más plata en estas montañas, murmuró, tocando el mapa con reverencia. Pero murió antes de poder demostrarlo. Pero Esperanza, le dije cuidadosamente, según estos documentos, tú eres la propietaria legal de toda esta área, incluyendo donde he estado viviendo y trabajando. Se quedó en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, me preguntó, sus ojos brillando con una luz que no había visto desde que la conocí. Significa que eres rica, respondí, aún aturdido por el descubrimiento. No, Miguel, significa que somos ricos, significa que podemos hacer esto juntos, como socios, como iguales. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Usando el mapa de Carlos como guía, comenzamos a explorar las áreas marcadas. Y Carlos tenía razón. Había plata, mucha más de la que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero más que la riqueza material, lo que realmente me transformó fue ver a Esperanza florecer. La mujer quebrada que había conocido meses atrás se convirtió en una empresaria decidida,
honrando la memoria de su esposo mientras construía un futuro con el hombre que había llegado a amar. Decidimos casarnos en primavera, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Mineral del Monte. No fue una boda grandiosa, pero fue perfecta para nosotros. Doña Carmen lloró de alegría. El padre José nos bendijo con palabras sobre segundas oportunidades, y hasta algunos de los mineros más rudos se emocionaron durante la ceremonia. La noche de nuestra boda, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra casa, ahora verdaderamente nuestra casa, Esperanza apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Que si Carlos no hubiera muerto, si yo no hubiera perdido al bebé, si tú no hubieras llegado aquí buscando trabajo, nada de esto habría pasado. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Te arrepientes? Y jamás, respondió sin dudar. Echo de menos a Carlos, siempre lo haré, y siempre me preguntaré cómo habría sido nuestro hijo. Pero no puedo arrepentirme del camino que me trajo hasta ti. 6 meses después, Esperanza me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas una vez más. Estaba embarazada. Esta vez, sin embargo, no había miedo, solo una alegría pura y esperanzada. Nuestro hijo nació en invierno, durante una nevada suave que cubría las montañas como una manta blanca. Lo llamamos Carlos Miguel, honrando tanto al pasado como al presente. Mientras sostenía a mi hijo por primera vez, mirando a Esperanza que descansaba con una sonrisa de satisfacción en su rostro, pensé en el hombre solitario y amargado que había llegado a Mineral del Monte años atrás. Ese hombre había muerto en algún momento durante aquellos meses de sopa compartida, conversaciones nocturnas y amor que creció lentamente, pero con raíces profundas. En su lugar había nacido un hombre que entendía que la verdadera riqueza no se medía en onzas de plata, sino en los momentos compartidos, en las manos que se extienden en la oscuridad, en el amor que surge de las cenizas del dolor. La mina prosperó, nuestra familia creció, y Mineral del Monte se convirtió en un lugar próspero, donde otros mineros y sus familias encontraron no solo trabajo, sino una comunidad. Pero cada noche, cuando me siento en ese mismo porche donde una vez una viuda solitaria ofreció sopa a un minero perdido, recuerdo que los milagros más grandes a menudo llegan disfrazados de gestos simples. Un plato de sopa, una conversación, una mano extendida en la tormenta, y así en las montañas de Hidalgo, 2 corazones rotos encontraron la manera de sanar juntos, demostrando que el amor verdadero no siempre llega como un rayo, sino a veces como una lluvia suave que nutre la tierra hasta que florece de nuevo.